Amables televidentes, bienvenidos a Mate Mágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Nuestro saludo muy cordial, nuestro agradecimiento profundo al Estadero Yacutur, nuestro patrocinador, ubicado en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael. Ya, como nuestros programas van a ser un poco extensos, van a ser demasiado amplios, entonces no estamos leyendo frases alusivas al quehacer matemático. Volveremos con ello más adelante. Por ahora debemos recordar, ¿cierto?, que estamos haciendo una síntesis, pero muy breve, aunque dure varios programas, pero es que la historia que estamos tratando es inmensamente extensa, es muy larga. Entonces, no estamos haciendo, para que nos dé algún tiempo de más, algunos minutos de más, no estamos haciendo frases alusivas. Recordemos que estamos hablando de la historia de las técnicas, ¿cierto? Este es uno de los temas importantes para la humanidad, las técnicas. Entonces, ya sabiendo de qué vamos a hablar, hacemos una pausa y regresamos en unos contados minutos. Nos veremos. Amables televidentes, gracias por regresar a Mate Mágica. Entonces, en esta historia de las técnicas que hemos venido tratando, habíamos quedado en algo en el programa anterior relacionado con el arte pictórico principalmente. Fue el primer arte, se debe decir así, no la primera arte. Fue el primer arte que descubrió la humanidad, ¿cierto? Entonces, principalmente la pintura. Habíamos dicho que se representaban, y creo que las mencionamos, ¿sí? Dos grandes, hoy se les puede decir así, catedrales. No tiene que ver el aspecto religioso, pero sí lo monumental que es las cuevas de Altamira. Voy a escribir con otro marcador porque este marcador verde no es muy visible. Entonces, estamos hablando de... Hubo mucha pintura rupestre, ¿cierto? En Australia hay pintura rupestre, en el Amazonas, en toda nuestra Orinoquía y nuestra Amazonía hay pintura rupestre. Por supuesto, pues en Chile hay pintura rupestre. En todos los continentes del planeta hay pintura rupestre. Pero la más importante es, digamos que las dos más notorias, ¿cierto? Entonces están la cueva de Altamira, se llama la cueva, la gruta. Eso es inmensísimo. Altamira, que queda en España, y otra muy importante, las Squash. Creo que se escribe así, las Squash. Esta queda en Francia. Y allá se han encontrado demasiados objetos de arte, pinturas. Principalmente lo que más se ve son bisontes, ¿cierto? De esa zona, lo que más había en Europa en aquellas épocas era el bisonte o el búfalo, pues, ¿cierto? El bisonte es en América realmente y el búfalo es en Europa, pero son animales realmente, obviamente, pues muy relacionados, aunque estén en distintos continentes. Entonces allá, además de eso, se encuentran algunas figuras humanas no muy bien hechas. Se le dio demasiada importancia a los mamíferos, a los
Eso viene a ser, por un lado, los cérvidos, con C, cérvidos, relacionados con los ciervos, ¿cierto? Y esos bos y los índicos, sí, los bóvidos, que son los búfalos de los que le decía ahora, realmente el bisonte. Entonces, esto es lo principal que se ve. Se ven algunas figuras humanas y no en toda parte se ve. También cuando el hombre, lo raro es que, por ejemplo, nunca se pintaron rostros, y era gente muy pilosa para unos grandes artistas. Ya les dije, creo que sí les conté, pues que la forma en que ellos organizaron las 4 extremidades, las 4 patas de los animales que pintaban son perfectos. Eran animales que de verdad pintados, pues obviamente al ser pintados, que eso queda estático, pero se ve el movimiento perfecto de los 4 miembros, de las 2 patas delanteras y de las 2 patas traseras. Eso es perfecto. Hay que tener una gran habilidad, una agudeza visual para pintar estas patas como de verdad las llevan esos animales cuando van en carrera. Eso maravilla mucho, ¿cierto? Porque es, ¿cómo se llama eso? Detener el movimiento, pero uno sí los ve en movimiento. Uno sabe que esos animales, ahí donde están, aunque sea una pintura inmóvil, están en una actitud de correr y quedaron muy bien dibujados, muy bien pintados. En algún momento también los seres humanos que no se pintaron mucho a sí mismos, no hubo rostros, ellos les dieron mucha trascendencia a esos animales. Entonces, sí se ve, no en Altamira, en otros lugares, cuando los seres humanos pusieron su mano ahí, ¿cierto? Difuminaron con un polvo, parece que eso es con la boca, difuminaron, echaban en su boca tinturas con agua y ponían la mano y soplaban el contenido bucal, lo soplaban contra la mano y ahí quedaba la huella de la mano, ¿cierto? Ellos están diciendo, aquí hubo alguien. Obviamente son seres anónimos ya para nosotros, pero están diciendo, aunque no se pintaron a sí mismos, están diciendo, vea, aquí estuvimos nosotros. Eso psicológicamente es un gran avance, eso ya es parte de conciencia, que es algo que los seres humanos tenemos bastante pronunciada nuestra conciencia. Casi los demás animales no lo tienen, incluidos los chimpancés que están tan cercanos a nosotros, casi no tienen la conciencia, por lo menos la que nosotros sí tenemos, que tiene mucho que ver obviamente con la memoria. Ok, esa vida al aire libre fue la que nos permitió ver los animales en la pradera corriendo, y es de una gran capacidad, de una gran habilidad visual, lograr ese movimiento y dejarlo inmóvil, ¿cierto? Eso queda como una contradicción, un movimiento que está inmóvil. Por eso sí se entiende lo que se quiere decir, ¿ok? El arte, entonces, ya hemos dicho, el arte se puede, de aquella época, estamos hablando de una época que llamamos neolítico, que es muy extensa, ¿cierto? El neolítico, la piedra nueva, ¿cierto? Hubo paleolítico muy anterior, pero el neolítico, eso aparece, se puede poner como una fecha tentativa, pero pues muy cercana, obviamente. Lograr estas cosas es bastante difícil, pero sí hay una muy buena aproximación. El neolítico empieza en el menos 10.000, o sea, 10.000 años antes de Jesucristo, y va hasta, ¿cierto? Vámonos así, va hasta, va hasta el año menos 4.000, o sea, hasta el año 4.000 antes de Cristo. Este es un periodo bastante extenso, son 6.000 años. Son 6.000 años en los que el hombre empezó. Se dice neolítico, ya sabemos que, como decir piedra nueva, que hubo unas grandes mejoras en el arte
y el oficio de tallar la piedra. Hubo grandes mejoras en este periodo. Antes estaba el paleolítico, la piedra antigua, que era una piedra un poco más burda, ¿cierto? Había menos experiencias. Obviamente que pasar del paleolítico al neolítico no es de un día para otro, eso es una transición que puede llevar inclusive 1 o 2 siglos, ¿cierto? 200, 300 años o más. Es muy difícil calcular estas cosas, pero sí podemos lograr una aproximación. Perfecto. Entonces, estamos hablando de esa época del neolítico y ahí surge el arte rupestre en estas épocas. Obviamente, durante todos estos años se iba mejorando. Recordemos, son 6.000 años de tradición cultural, de verdad. Eso lo vamos a ver muy bien en estos 2 o 3 programas siguientes. Es una tradición cultural esto del paleolítico y esto del neolítico, porque todo lo que se vivió ahí, todo lo que el hombre hizo, todas las experiencias que tuvo, fueron mejorando. Conscientemente se hacían mejoras, conscientemente. Cuando uno hace mejoras o descubre asuntos de la cotidianidad de la vida, eso se llama cultura. Es cultivar. ¿Cultivar qué? Lo que sabemos, mejorarlo. Cultura viene de la misma palabra que decimos cultivo, ¿sí? Y que de donde viene agricultura. Perfecto. Entonces, en esta época en que se hizo arte, digamos que hay 2 variedades de arte, ¿cierto? Es el arte rupestre, que es majestuoso, ¿cierto? Grande, imponente. La cueva de La cueva de Altamira en España la abrieron hace, no sé cuánto, pero la abrieron durante una época. Había turismo para ir allá. Debe ser muy emocionante. Bueno, ustedes saben que a mí no me gusta viajar. Yo soy muy sedentario. Pero les juro que ir allá y sentarse ante una imagen de un búfalo o de muchos búfalos y ver ahí unas figuras humanas muy pequeñas, muy incipientes, casi que hay que adivinarlas, atentos al movimiento o a la cacería, porque también se ve actitudes de caza. Eso debe ser muy emocionante, visitar eso, ¿cierto? Debe ser muy emocionante. Pero sucede que el aire nuestro, contaminado o no, independiente de la contaminación, ese aire que va entrando al abrir la caverna de Altamira estaba deteriorando, estaba desdibujando, estaba así deteriorando la pintura. Entonces cada vez las pinturas se iban viendo menos. Se dieron cuenta los organizadores de esa apertura y dijeron: no va más. Si la dejamos abierta al público para que todo el mundo pueda entrar a extasiarse, que vale la pena, dentro de 200 años ya no hay nada. Entonces hubo que cerrarla. Y allá va gente muy especializada, investigadores, casi no se permite tomar fotos, en fin, pero hay que hacer algo también, ¿cierto? Debe ser muy extasiante. Entonces decimos la pintura rupestre, que es majestuosa, tanto que se le dice la Catedral de Altamira, y si uno dice la Catedral de Altamira no está cometiendo ningún error. Ok, pero también había otro arte más doméstico, más sencillo, ¿cierto? Más artesanal, que ya eran figuritas, tallas pequeñas, ¿cierto? Entonces se hacían en hueso, labradas. Busquen ahí, yo creo que ya les dije. Para mí es muy emocionante. Yo nunca la he visto, obviamente, lo que les voy a hablar aquí. Una esculturita pequeña, eso es como de 6 centímetros. Quizá me equivoque. Pongámosle 10. No, 10 es muy grande, eso es de 6 centímetros. O sea, una cosita así. Se llama, búsquenla ahí en internet, se llama la Venus de Willendorf. Yo creo que ya les hablé de esto. Se llama así, la Venus. En fin, no les voy a explicar mucho esto ahora. Es una figurilla en talla, es en madera, tal vez es en hueso. Es una viejita barrigón, gordota, inmensa.
pues voluminosa, pues cierto, aunque sea una talla pequeña, cuando la dibujaron, cuando la esculpieron, cuando la pulieron, cuando la tallaron, es la figura de una mujer enorme en sus proporciones, ¿ok? Búsquenla. A mí, yo la veo constantemente. Me gusta verla y es muy emocionante porque uno sabe que ahí está el ser humano tratando de ver el entorno, de entenderlo, aunque no entendiera nada. Ok, entonces esto se hacía en hueso, se hacía en piedra, esas tallas muy pequeñas, pero eso es un arte. Se le puede decir, se puede decir que es el arte mueble, o sea que se mueve, mueble, como los muebles que uno tiene en la sala de la casa, es arte mueble, que se puede mover, que se puede trasladar. Una pintura, como la pintura rupestre de Altamira, eso no se puede mover, ahí se tiene que quedar quieta. Pero ese arte pequeño, esas artesanías hechas en hueso, en piedra, en madera también, se pueden mover, se pueden llevar, el dueño las puede trasladar tranquilamente. Eso entonces se llama arte mueble o móvil también, ¿cierto? Esas pinturas rupestres, dijimos que hay dos clases de arte, ¿cierto? El arte monumental y está ese otro arte más doméstico, más sencillo, que es la artesanía. En el arte rupestre era de verdad muy dramático, es dramático. Uno ve ese animal trotando, uno casi que siente, uno se sienta, pues la persona que le gusta el arte se sienta ante una y lo ve el ruido que hace al trotar. Siente el ruido, o sea, es cuestión de saber concentrarse y saber mirar las cosas. Hay que saber mirar. El arte consiste en eso, en saber mirar. Usted se imagina un montón de cosas, usted se imagina al cazador ya hiriendo, inclusive hay flechas, también hay animales ya flechados, ¿cierto? En fin, es muy dramático. Y es bueno como la técnica, como por hablar, saber que eso se hacía en tres colores principales. Se hacía en negro. Busquen ahí, de verdad. Busquen Cueva de Altamira y con seguridad, solo escribiendo Cueva de Altamira van a salir todas esas representaciones, todas esas obras de arte que hay allá. En rojo. Y un poco también estaba el naranja. Entonces también, obviamente que estas combinaciones, uno ve trozos cafés y la roca desnuda, o sea, sin pintar, también ayuda. Entonces eso ayuda al tercer color. Eso es de un color casi crema. La roca es de un color casi crema. Entonces con este juego de estos colores, de estos tres colores, ahí se da una muy buena representación de seres vivos. Y dejaron de ser esquemáticos, ¿cierto? Al principio de verdad eran muy esquemáticos, es decir, esquemático es que la figura tiesa, entonces el animal era así quieto ahí, un animalito quieto, pero ya después se volvió tan dramático que se le hacía el movimiento que ellos querían. Eso es muy importante para la conciencia humana, para el desarrollo mental. A veces la gente, vivimos en un mundo hoy, en el siglo XXI, tan inmerso en tecnología que nos olvidamos de que existe otra cosa importante para el espíritu humano, que es el arte. Nos olvidamos de eso y eso no se debe olvidar, porque nos quitan el arte y nos están quitando la mitad de nuestro ser, la mitad de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia. No nos debemos dejar quitar de eso. Perfecto. Entonces ya habíamos escrito aquí que el neolítico va entre el menos 10.000 y el menos 4.000. Vamos a volver a ponerlo, menos 10.000. Esta fecha es bueno entenderla. Vamos a hacerlo así. Hasta el menos 4.000. O sea, del 10.000 antes de Cristo al 4.000 antes de Cristo. Ya dijimos, son 6.000 años. En 6.000 años suceden muchas cosas, pero acá sucedió de verdad una revolución.
una revolución cultural. Eso lo vamos a ver, ya les dije, vamos a ver varias veces durante varios programas. Es muy importante esto, porque es que, sí, para entendernos, para medio ubicarnos, los historiadores nos crean, y les agradecemos, por supuesto, esta palabra, neolítico. Ellos nos crean esta palabra y se la agradecemos. Por la palabra en el fondo no dice mayor cosa, ¿cierto? El arte de tallar la piedra nueva, mejorada, las estrategias, las técnicas de pulir piedra fueron mucho mejores. Pero eso no nos dice mayor cosa, porque aquí sucedió una revolución cultural. No tengamos miedo que esto no es marxismo. Esto no es tirando piedras, esto es una realidad, una revolución cultural inmensa, importantísima para nosotros como seres humanos. Lo que hoy somos empezó acá. Bueno, siempre ha empezado, ¿cierto? Empezó también el Paleolítico, pero cuando acá en el Neolítico nos dimos cuenta, eso es un despertar, es asombroso. Vamos a tratar de comunicar un poco lo que sucede ahí. ¿Listo? Vamos a verlo. ¿Cuánto llevamos? Perdona. 22 segundos. Listo. Vamos a hacer la pausa. ¿Listo? Vamos a ver mucho, inclusive los orígenes, por supuesto, de esta revolución cultural. La vamos a ver. Nos vamos a demorar. Pero antes de continuar, quedamos aquí asombrados con esta palabra revolución, que a todo el mundo le da miedo, porque todo el mundo cree que revolución es tirar piedra y volverse comunista. No, es una revolución cultural. La vemos enseguida. Hacemos una pausa. Gracias por regresar a Matemática. En estos muchísimos programas no vamos a trabajar mucho en matemática, no es tan necesario. Pero es que una de los pilares, ¿cierto?, de la buena comprensión de la matemática es comprender la historia. La matemática se comprende mejor cuando nos la relacionan con la historia. Porque es que como estamos en un mundo tan tecnificado, ¿cierto?, creemos que es matemática, es decir, las integrales del seno con el coseno, toda aquella cosa muy válida, pero no nos enseñan sino eso. Y si uno tiene habilidad natural para la computación, va y viene, ¿cierto? Pero cuando uno quiere entender, eso no le sirve para entender la matemática. La matemática se aprende mejor a través de la historia. Por eso es que yo estoy haciendo aquí una muy amplia historia de nuestros orígenes para luego pasar, cuando podamos, ya no siendo tanta técnica, sino también la técnica matemática. Ahí vamos a entrar también a ese aspecto. Como también, a medida que avanzamos en la comprensión del entorno, también fuimos descubriendo la matemática. Entonces, las tales historia de las técnicas que yo les menciono aquí, una de las técnicas, la vamos a nombrar ahí, es la técnica de la matemática. Perfecto, ok. Entonces, hubo una revolución cultural, ya dijimos, en el Neolítico, entre el año 10.000 a.C. y el año 4.000 a.C., 6.000 años de una gran revolución cultural. ¿Por qué se dio principalmente? Ok. Inicialmente, en el Paleolítico y muy atrás, antes de que empezáramos a tallar piedras, ¿cierto?, los seres humanos iban por las selvas, por los bosques, recolectando la comida. Entonces caía una fruta o, bueno,
o aunque no cayera, por supuesto, también había manera de trepar a los árboles. Lo hacíamos muy bien en aquella época, trepar a los árboles y cogíamos los frutos, ¿sí? Eso es lo que hacíamos. Entonces andábamos de un lugar a otro, ¿cierto? Porque se acabó. No, nos quedamos aquí en este bosquecito un tiempo, 3, 4 familias, y se acabó, se acabaron las frutas, no quedaron sino limones, y uno comiendo limones a toda hora, queda muy amargo la vida. Entonces listo, ya se acaban las bananas, se acaban las naranjitas tan chéveres, los manguitos, se nos acaba todo lo bueno, no quedan los limones que son muy buenos, pero ay María. Entonces hay que irnos para otro lugar. Al desplazarnos a otro bosquecito contiguo, estamos buscando la comida, pero estamos siendo nómadas, se llama eso, el nomadismo. Esa palabra es fácil de ubicar. Nómada, una persona nómada es una persona andariega, ¿cierto? Cuando ya pasan muchos años, muchísimos años, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que se puede sembrar, ¿cierto?, coger la semilla y entender eso es difícil, eso lleva años. Los simios no saben eso, así de sencillo, no la han pillado. Los orangutanes no se la... Puede que la hayan ahí medio, pero no lo hacen, ¿cierto? No hacen nada de eso, ellos no siembran. Darse cuenta de esa cosa como tan medianamente tonta para nosotros como seres humanos, de que uno coge la fruta del mango y la entierra y le echa agüita y a los días va apareciendo otro arbolito de mango, no es fácil. Entonces ya cuando nos dimos cuenta de eso, bueno, pasan mucho tiempo, no es tan fácil como que ya, ¿cierto? Pasan los años y nos damos cuenta de que se puede hacer agricultura. O sea, sembrar, sencillo, tampoco es agricultura, no. Es el rudimento de la agricultura, agricultura. Nos damos cuenta que se puede sembrar, y a medida que fuimos sembrando y estando cerquita, nos volvimos lo contrario de los nómadas, que es el sedentario. La agricultura nos hizo sedentarios, porque ya no tenemos que esperar a que sí acaben los manguitos, sino que ya constantemente tenemos manguitos aquí, allí, naranjitas aquí, allí, bananitos aquí, allí, en fin. Esto parece, contado así, como tan tonto, qué pena, contado así, como tan tonto. Pero muchachos, eso lleva años de observación, de paciente observación, de mucha inteligencia. Vuelvo y le repito, esto es tan complicado, contado así es una estupidez, pero es tan complicado que los orangutanes no saben eso, no lo han pillado. Los chimpancés no se la han pillado, los bonobos no se la han pillado, los gorilas no se la han pillado. Se necesita mucha inteligencia para eso, aunque aquí suene una tontería. Ok, entonces la agricultura que nos hace sedentarios es lo que nos permite, ¿cierto?, empezar a avanzar culturalmente. Listo. Entonces ya cuando nos quedamos sedentarios, pues en un punto, digamos, en una zona, más que un punto, en una zona, ¿cierto? Pues hombre, digamos que estamos aquí en el bosquecito, lo de siempre, bananitos, naranjitas, manguitos, todo aquello tan delicioso. Y tenemos que irnos 20 kilómetros a donde está la gruta. 20 kilómetros para volver al otro día al bosquecito. Y vuelva 20 kilómetros. Bueno, póngale 3 kilómetros, no le pongamos 20, sí, muy exagerado yo. Póngale 3 kilómetros, ¿no? Y al otro día vuelva y camine para ir por las fruticas, y por la tarde vuelva y váyase para la gruta para dormir. ¿Cómo se resuelve eso, muchachos? Se resuelve fácil.
Nos inventamos la vivienda. Hacemos nosotros mismos las gruticas. Sencillo, ya no es excavando, pues ya no es excavando. Viviendo no, vivienda. Ya no es excavando, que también hubo, obviamente, hubo tribus y familias que cavaron alguna loma, una media entradita, y ahí se guarecían. Por supuesto que lo hubo, difícil, pero lo hubo. Entonces empezaron a construir. Desmontamos un par. No les voy a contar eso. Pero es muy importante esto, porque ya tenemos vivienda. Y si hacemos muchas viviendas, la tuya, la de aquel, le ayudamos a hacerla, construirla, la chocita, pues. Es que ya esto vivienda. Vivienda es la mía, ¿sí o no? Ah, bien. En el palacio en que yo vivo. No, era haciendo chozas. Ahí con palos. 3 palos atravesados, 4 mandingopalos, atravesados, chuecos, torcidos y una rama encima, y eso ayudaba. Hasta que ya hicimos, tengámoslo así, como vivienda. No son viviendas, son chozas, pero en términos generales, la vivienda. Después, cuando le hacemos varias vivienditas, ya empezamos a crear comunidad. Esto lo vamos a entender muy bien, lo vamos a mejorar mucho, ¿eh? Comunidad, ya, es importantísimo. Yo ya, el morbo adelante, entonces ya empiezo a mirar a las muchachas. Ya, no se vive en comunidad para mirar solo a las muchachas, se vive en comunidad para poder conversar, discutir, mirar. Aquel se pilló esta, yo me pillo aquello, esto, lo otro, componemos, discutimos, creamos criterio, ¿cierto? Mejoramos las cosas, lo vamos a ver mejor. Después de esto, de la vivienda y muchas viviendas, crear comunidad, también aparece el trabajo especializado. El uno sabe hacer una cosa, el otro sabe hacer otra. Trabajo especializado se llama eso. Pongámoslo así, oficios. Todo esto es lo que vamos a trabajándole. Esto es lo que consiste la revolución cultural del Neolítico, cuando la agricultura nos fue haciendo sedentarios. Mire todo lo que resulta. Este entramado es complicadísimo, no es fácil. Es una de las cosas importantes de la sociología. Entendiendo esto, es que se nos permite comprender por qué el capitalismo depravador que tenemos no es natural y no es sano. Entendiendo esto, cómo lo fuimos haciendo, sabemos que las formas que tenemos hoy para vivir no son sanas. Por eso es que me gusta meterme con eso. Porque qué tal nosotros, sabiendo hacer puentes, carros, celulares, porque somos muy matemáticos y no sabemos vivir bueno. Una estupidez. Es mejor vivir buen hombre, así tengamos menos celulares, ¿cierto? Ok. Después de crearse los oficios, bueno, no, quedémonos aquí un momentico. Vamos a ampliar esto de crear los oficios, porque sí, es bueno hablar sobre eso, sí, oficios. Yo les menciono, entonces hubo muchos oficios. No, venga. Eso tiene mucha tela para cortar. Hay mucha tela para cortar ahí en eso de los oficios. Vamos a ver, por ejemplo, oficios, hacer corbatas. ¿Sí o no? Hacer corbatas sin nudo. Vean. Oficios. Dijimos que aquí estaba la palabra vivienda, ¿cierto? Se me olvidó lo que había aquí, segundo, y aquí están los oficios. Hacer viviendas es un oficio. Hubo gente especializada en hacer viviendas. Entonces, oficios. Construir vivienda. Ese es un oficio. Se especializaban y había gente especial para muy buenas chozas y había gente que no sabía hacer chozas, entonces hay que llamar al que sabe hacer las chozas, ¿sí? También había que fabricar
enseres, ¿cierto? ¿Cierto? Ollitas, platicos, tacitas, cucharitas. Eso se va haciendo lentamente. Otra, domesticar animales, ¿cierto? También eso es un oficio. Había que poner gallineritos, cercarlos con varitas, ponerles el nidito, demasiadas cosas había que hacer sobre esto. ¿Qué más podía haber ahí? Vivienda, animales. Habría que fabricar enseres, o sea, utensilios, pero también habría que seguir fabricando herramientas de casa, pues de casa con Z, ¿cierto? Enseres de casa, con S. Los enseres de la casa, ¿cierto? Y las herramientas de casa o de cacería, con Z. Ah, bien, muy bien. Mira qué juego de palabras tan bacano. Pero también había que hacer, ¿cierto? Las herramientas de pesca, las herramientas de caza. Había que hacer las herramientas para pulir la piedra, porque todavía estamos en el Neolítico. Había gente especializada en buscar las piedras que servían. ¿Cierto? Todo eso se llaman oficios. Se llama como una organización laboral. Yo hago unas cosas, tú haces otras. Porque así rendimos mejor, porque yo me vuelvo más eficiente. Si yo me pongo a hacer de todo, no termino siendo muy eficiente en una misma cosa. Otra muy importante que me estaba olvidando, aquí la acabo de ver siquiera. Saben que a mí me fascina pastelear. Los únicos que no pueden pastelear son ustedes. Cuando quieran, muchachos, pastelean en internet todo lo que quieran, me fascinaría. Listo, es la agricultura. Había gente especializada, un oficio específico, la agricultura. En fin, aparecen los oficios, importantísimo en el Neolítico. Eso es parte de la revolución. Esto va formando todo un entramado. Lo vamos a ver más adelante, un poquito más resumido, pero más profundo. Es importante esto porque hay una revolución cultural. ¿Okay? Importantísimo. Las revoluciones son muy importantes porque como a toda hora viviendo maluco, ¿cierto? Sobre todo nosotros los pobres, que no se puede decir pobre. Entonces que yo soy rico, pues. Entonces yo soy rico, pues. No, que es que porque decís pobre te seguís diciendo. Ustedes saben que yo no le creo a los esotéricos. Entonces yo digo, yo soy rico, yo soy rico. Y salgo y aparece un carro ahí en la puerta del estudio aquí de grabación. Ahí me aparece un carro porque yo ya dije que yo era rico. Tonterías. Para ser rico hay que trabajar, ¿cierto? Sí, hay que trabajar. Para ser rico hay que trabajar mucho. Por lo menos hay que aprender a explotar a los otros. Entonces hay que trabajar en los otros, ¿cierto? Listo. Ok. En esa época, importantísimo, también apareció, ya dentro de los oficios, pero también dentro de la tal revolución cultural, importantísimo, la alfarería. También aquí ya nos dimos cuenta que, como esto va a ser muy importante, vean, estos días, trabajando lo que el guión para decir aquí, me di cuenta de algo. Va a parecer un chiste, se lo voy a adelantar un poquito desde ahora. Va a parecer, pareciera que es un chiste mío, pero de verdad es importantísimo. Esto, alfarería, pues es el trabajo del barro, ¿cierto? Pero hay como muchas palabras que podemos utilizar. Barro, como el principal, ¿cierto? Una teja de barro se dice, ¿cierto? Otra palabra, arcilla. ¿Qué más palabras hay así relacionadas? Bueno, el lodo, pero el lodo ya es lodo es cuando tiene demasiada agua y ya uno
con lodo, con demasiada agua, ya no puede hacer alfarería. Hay que esperar hay que sacarle el agua. Barro, arcilla, limo. Esta es otra palabra, así de sencillo, limo. ¿Cierto? ¿Qué más palabras hay aquí? No, se me olvida. Tengamos en cuenta estas tres, porque más adelante les voy a hablar sobre esto. Muy importante, no se vayan a perder el programa cuando yo hable de esto, de la alfarería. No se les voy a decir todavía de qué se trata, pero de verdad, créanme, pareciera un chiste y no es un chiste. Entonces, listo, así como hay edad de piedra, edad de bronce, edad de no sé qué, también debería haber una edad de arcilla, no les digo más. Entonces, la alfarería fue también muy importante porque dentro de esa estrategia, dentro de esa labor, se creó el torno de alfarero. ¿Sí? Una mesita que gira, una mesita redonda pequeña, una tablita más bien, un tronquito, una membranita de tronco, pues una cosita ahí de nada, ¿sí? ¿Sí? Aquí me quedó muy plana, más redondita, un tronquito así. Le hago un huequito acá, le meto una varilla por ese huequito y con los pies yo empiezo a darle para que gire, con la mano al principio para que gire, y a medida que ella va girando, yo voy organizando una figura, se llama simetría radial, una tacita, listo, vamos a hacer, ya, pongo aquí sobre esta placa de madera que está girando por varias cosas, pero ya inventé una cosa muy especial, se llama la rueda de alfarero. Y la rueda es una cosa muy importante también, que la vamos a trabajar, la vamos a ver a eso, lo importante que es para la cultura, ¿listo? Entonces está esta mesita chiquitiquitica, pequeñísima, un tronquito de madera, una placa casi, le pongo barro encima, la voy rotando, el barro también va rotando, y yo voy armando hasta que armo una tacita, ¿ya? Ok, esto es importante por eso, por el torno de alfarero. La alfarería tuvo dos situaciones, digamos que dos procesos, para mejorar la calidad del producto. Entonces, listo, al principio era secado al sol, secado. Pero después, como ya habíamos, para esta época, ya nos habíamos dado cuenta de que existe el fuego, ya no era secarlo solamente, sino que ya era cocerlo, meterlo en una bóveda llena por dentro de madera y de carbón, para que eso arda, para que se crea una gran temperatura, y entonces ya no, esto no es un secado, sino que se llama cocción. La cocción del barro o de los utensilios. Miren que las cosas se van complicando y a uno le va pareciendo que esto es una tontería, porque como ya lo sabemos, porque como son cosas ahí medio tontas ya, pero llegar a esto es difícil. Hay que tener mucha cultura, hay que tener mucha inteligencia. Volvemos. Los chimpancés no lo saben, los orangutanes no lo saben, los bonobo no lo saben, los gorilas no lo saben, nosotros sí. Y aunque nos parezca una tontería hoy, por favor, esto es lo que nos hace seres humanos. Yo creo que terminamos por ahí nuestro programa de hoy y nos vemos dentro de una semana, la próxima semana,